Hoy vamos a hablar de los cuidados de la piel del paciente oncológico. Afortunadamente, cada vez más la recuperación de los pacientes que sufren algún proceso tumoral está en mayor porcentaje, pero por supuesto esta medicación que tienen que tomar, que les prescriben para poder curarse la enfermedad, les produce una serie de lesiones en la piel y hoy Pilar nos va a hablar de algunas cuestiones referentes a estos cuidados que deben tener estas pacientes que sufren esas alteraciones en la piel cuando han tenido un tratamiento tanto de quimioterapia como de radioterapia. Pilar, ¿cuáles serían las principales alteraciones que sufre un paciente cuando está sometido a un tratamiento de quimioterapia? Pues lo primero me gustaría retomar un poco esa introducción que hacías diciendo que pues la palabra cáncer no significa directamente muerte, ¿no? Como lo podemos tener asociado, sino que pues la tasa de recuperación de esas personas que sufren cáncer a día de hoy cada vez es más alta y lo que intentamos desde pues, un poco la industria farmacéutica evidentemente es dar soluciones a esas personas que viven con una enfermedad como puede ser el cáncer y en concreto nosotros pues, desde un laboratorio dermatológico y en el caso de la universidad desde un máster de dermofarmacia pues ofrecer soluciones a lo que serían los efectos secundarios que van a sufrir esos pacientes en tratamientos oncológicos sobre la piel. Queremos mejorar la calidad de vida y los síntomas que provoca no solamente el tratamiento, ¿no? La radio, la quimio, la terapia hormonal, sino también lo que es la enfermedad en sí misma. Independientemente del tipo de cáncer que podamos sufrir, tiene una repercusión sobre la piel y además el cambio en el estilo de vida que hace pues, ese paciente que está sufriendo el cáncer también, ¿no? Hay un cambio en la alimentación, hay un cambio en los hábitos, esa persona pues, quizás camine menos, se mueva menos y todo eso repercute evidentemente en la piel, que es, como sabemos, el órgano pues, mayor del cuerpo y uno de los órganos más importantes para luchar contra esas agresiones externas. Entonces, retomando la pregunta que me hacía María directamente, la quimioterapia tiene una serie de efectos secundarios sobre la piel muy directos y podemos hablar de uno de ellos que es la xerosis, ¿no? La xerosis es sinónimo de sequedad y es uno de los efectos secundarios que primeramente vamos a notar en una persona, en un paciente que está sometido a un tratamiento oncológico o que está sufriendo un cáncer. La sequedad generalizada de la piel provoca inconfort, ¿no? Provoca descamación y además está muy asociada a sufrir prurito. Es una sensación pues, de desazón, de inconfort, de picor continuo que está muy relacionada con la alteración de la barrera cutánea. Nuestra piel actúa como si una defensa, como un muro de contención frente a todas las agresiones externas y tanto la enfermedad como el tratamiento están provocando una alteración en esa barrera de defensa, ¿no? Por lo que cuando estamos sometidos a un tratamiento oncológico vamos a necesitar de una serie de cuidados dermocosméticos que nos ayuden a mejorar en este caso tanto la xerosis como el prurito. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, si empezamos por la higiene, que es lo más importante, sabemos que es vital pues, hacer una higiene con agua tibia, duchas cortas y vamos a añadir o vamos a utilizar principios activos sobre engrasantes que nos ayuden a redipilizar la piel o a nutrir la piel ya desde el momento de la higiene. Por supuesto, recurrimos a Sindet, sin jabón para evitar esa sequedad y esa agresión que puede realizar el jabón sobre una piel que está en tratamiento oncológico. Después de la higiene, inmediatamente después, porque la absorción es mayor, es importante utilizar algún tipo de emoliente o redipilizante, es decir, un producto que nos ayude a reponer esas grasas que hemos perdido durante pues el tratamiento y que además con la ducha aún más se deseca la piel, ¿no? Entonces es importante elegir productos nutritivos que contengan pues, ceramidas, ácidos grasos, colesteroles para compensar ese efecto secante del tratamiento.
Cuando hacemos higiene y nutrición con unos productos adecuados, debería de reducirse de forma significativa el prurito, el picor. Si no es así, pues tenemos productos específicos para calmar ese picor de forma más localizada, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar aguas termales con alto contenido en calcio, aguas termales calmantes, que incluso podríamos aplicar en compresas mojadas sobre zonas donde tenemos prurito intenso, o pulverizar tantas veces como sea necesario, no hay ningún tipo de problema. Además de aguas termales podemos utilizar, por ejemplo, productos con calamina, enriquecidos con ácidos grasos o con glicina, porque todo eso nos va a ayudar a calmar ese prurito que está provocado tanto por la quimioterapia como por lo que sería la sequedad, ¿no?, de la piel. Además de esos dos síntomas, que quizás sean los más destacables en las personas que están sometidas a tratamiento con quimioterapia, hay otros muchos que podríamos ir nombrando, ¿no? Os voy a resaltar pues, los más significativos y podéis participar en el chat y preguntarnos si surge alguna duda, ¿no? Otro de los síntomas que tienen estas personas que están sometidas a tratamiento de quimioterapia es la fotosensibilidad. Este tema es realmente importante porque si ya para cualquier persona es importante protegerse los 365 días del año, para personas sometidas a tratamientos oncológicos aún más, porque los tratamientos pueden resultar fotosensibles. Entonces es muy importante que estemos siempre protegidos con filtros solares si pueden ser minerales o físicos, es decir, filtros solares que utilicen el óxido de zinc o el dióxido de titanio en sus fórmulas, y mucho mejor filtros solares que no contengan perfume para este tipo de pacientes. Entonces no hay que olvidar ese riesgo de la fotosensibilidad y siempre la protección solar cuando vayamos a salir de casa. Sabéis que hay que ponerla media hora antes para que comience a funcionar y que hay que renovar esa protección cada 2 horas, por lo que en el paciente oncológico es importante utilizar barras stick, brumas, polvos que te permitan reponer el factor solar cada 2 horas, sobre todo si vamos a estar en la calle o si vamos a salir en las horas cuando más incide la radiación, cuando más incide el sol, ¿no? Fotosensibilidad. Y como tercer problema podríamos hablar de los flashing o los rubores, es decir, hay problemas muy parecidos a lo que puede ser una rosácea, ¿no? Es en esas personas que sufren, que están en tratamiento de quimioterapia, necesitan cuidados calmantes a nivel facial porque la zona del rostro es una de las zonas más afectadas. Entonces pueden utilizar cuidados específicos para hidratar la piel, que lleven, pues, por ejemplo, glicerina o que lleven ácido hialurónico, pero siempre, o mejor, utilizar productos sin perfume, con un mínimo de principios activos y que nos permitan calmar esa sensación de quemazón o ese rubor que pueden sentir las personas que están sometidas a tratamientos de quimioterapia. Por tanto, podemos resumir estos cuidados que les podemos recomendar a estas personas que están en este tipo de tratamientos como una higiene, por supuesto, diaria, y bueno, pues adquirir esos hábitos de higiene, de correcta higiene, con este tipo de activos que no van a agredir su piel, que van a aliviarle ese picor y esa sequedad, y además aportar una hidratación extra, como ha comentado Pilar, con estos compuestos que van a mejorar esa sensación de sequedad y de prurito, renovándola además, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solo nos podemos poner la crema hidratante por la mañana y por la noche, y quizá es en estos casos donde el profesional sanitario, en este caso en las oficinas de farmacia o en aquellas parafarmacias donde se acuda a ese cliente, ese paciente con este tipo de alteraciones, bueno, pues recomendarles que se aplique esa crema tantas veces como necesite. No hace falta que se la aplique solo por la mañana y por
por la noche, porque va a sentirse mucho más aliviado, renovando esos lípidos que va perdiendo debido al tratamiento y a la medicación que está tomando, ¿no?, en ese momento. Y otro factor muy importante, como ha dicho Pilar, pues es esa protección solar, ¿no? Vivimos, hoy no, pero vivimos en un país donde hay mucho sol. Habitualmente hay mucho sol en invierno y en verano más, pero en invierno también tenemos afortunadamente presencia de varias horas de sol, ¿no? Si estamos en la calle, si esta persona ya se encuentra mejor, puede salir a la calle, que se acuerde siempre de ponerse un fotoprotector, cubrirse aquellas zonas que puedan estar expuestas y renovar la capa de fotoprotección para mejorar bueno, pues todos estos síntomas que pueden acarrear y no pues esa fotosensibilidad que pueden derivar muchos de los medicamentos que está tomando. Bueno, pues con estos protectores solares con filtro físico va a evitar que añada un problema más quizá a sus alteraciones de la piel. Además de esos tratamientos de quimioterapia, los pacientes con cáncer también pueden tener otro tipo de tratamientos y pueden estar sometidos a radioterapias para, en algunos casos, reducir el tumor, para luego aplicar una cirugía, o si necesitan esa radioterapia y luego la quimioterapia, pues también esa radioterapia va a afectarles tanto a nivel en el aspecto visible, porque van a ver los pacientes ese cambio de coloración de la piel, ese cambio de tacto de la piel. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas que están con un tratamiento de radioterapia y se ven con esos cambios en su piel? Quizás la radioterapia no tiene un efecto tan directo o tan global como lo tiene la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia podremos hablar de sequedad generalizada, de eritrodistesia palmoplantar, es decir, de muchas más patologías asociadas a la piel que la radioterapia, ¿no? Pero aún así, evidentemente, un paciente que está sometido a un tratamiento de radio debería de seguir una serie de consejos como los que hemos dado ahora mismo, ¿no? Es decir, una higiene específica sin DED, ¿no? Con un producto que no contenga jabón, que lleve agentes engrasantes, hidratación después y además utilizar fotoprotección específica. Lo más importante, o cuál es el síntoma más visible de las personas que sufren, que están en tratamiento de radio, pues la radiodermitis, ¿no? Es decir, hay una quemadura o un eritema en la zona donde se está proyectando la radiación, que se hace visible normalmente entre la segunda y la tercera semana, y a veces es difícil finalizar el tratamiento porque esa zona pues se va deteriorando y va sufriendo una agresión muy directa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que observamos en ese tipo de pacientes que donde se está haciendo la radioterapia, donde se está proyectando la radiación, se producen, podemos decir, quemaduras de distinto grado, que podemos hablar, o eritemas de distintos grados, que podemos hablar desde un grado 1, que es un eritema seco y superficial, es una rojez, que puede ser, por ejemplo, parecida a cuando nos quemamos con algo en casa, ¿no? Con aceite, o cuando nos quemamos con el sol, pero a medida que van incrementando las sesiones de radioterapia, puede ser que ese eritema en un estadio, en una fase 1, pueda ir agravándose hasta llegar a un estadio 3 o a un estadio 4. Cuando hablamos de una radiodermitis o un eritema en un estadio 3 o en un estadio 4, estamos hablando de zonas que sufren procesos de irritación, o incluso pueden llegar a sufrir úlceras o quemaduras profundas en las zonas, ¿no? Entonces, son temas quizás más complejos, que necesitan una serie de cuidados específicos. Dependiendo de la intensidad o de la gravedad del eritema, pues podemos solucionarlo, podemos buscar soluciones con nuestro farmacéutico, o si estamos en heridas más profundas, pues evidentemente es mejor acudir a nuestra enfermera y que nos dé unas pautas de cómo limpiar pues esa herida que está en un estadio, o esa eritema que está en un estadio 4.
Cuando hablamos de eritemas más superficiales, de esa radiodermitis en un estado 1 o en un estado 2, podemos utilizar higienes específicas para la limpieza de esa zona. Por ejemplo, higienes sin DEET que lleven agentes desinfectantes o que impidan el riesgo de infección en la zona, como pueden ser, por ejemplo, pues gluconatos de cobre o de zinc, que nos van a ayudar a aseptizar esa zona para que no haya infección. Después de limpiar bien esa zona, hay que secar y se pueden utilizar productos cicatrizantes que nos ayuden a regenerar la piel, es decir, productos que lleven principios activos también aseptizantes, como hablábamos del cobre y el zinc, pero además que nos ayuden a regenerar las capas o esa primera capa que hemos ido perdiendo por el tratamiento que estamos realizando. Entonces podemos buscar pues, cremas en nuestra farmacia que ayuden en el proceso de cicatrización de la zona que está irritada. Cuando esa zona pasa a un estadio más exudativo y más profundo, como os decía, es mejor que pues nuestra enfermera nos ayude y nos explique bien cómo tenemos que hacer esas curas de las zonas radiadas. Claro, en el caso de los pacientes que tienen este tipo de lesiones que son más superficiales, bueno, pues desde la farmacia sí que podemos ayudarles a que esas personas pues mantengan ese hábito, esa higiene diaria de utilizar estos productos antisépticos para en un primer momento eliminar pues esa capa de células muertas que se va a ir generando. Posteriormente vamos a aplicar esa loción que nos va a ayudar a cicatrizar esa quemadura, a curar, pero siempre, como dice Pilar, muy de la mano también del personal médico y de enfermería, porque al final estas lesiones, bueno, pues estamos hablando de unos pacientes que tienen pues una medicación compleja con efectos secundarios que se producen en la piel, con efectos secundarios que se producen además bueno, pues, a todo lo que afecta al metabolismo de ese fármaco y que puede dar lugar a otro tipo de alteraciones que por tanto no debemos olvidar que es un paciente complejo y que en muchos casos no debemos hacernos nosotros, los farmacéuticos, líderes en intentar resolverlo solos. Yo creo que esto es un trabajo de todos, es el trabajo de la enfermera, es trabajo del médico y es trabajo del farmacéutico ayudar a ese paciente, porque todos, el paciente en el centro y el personal sanitario alrededor, tenemos que ayudarle a que él consiga que su piel mejore y que cuanto menos alteraciones tenga en la piel debido a este tipo de terapias, mejor. En el caso de los pacientes con radioterapia, bueno, pues, y con quimioterapia también, pero muchas veces ellos se ven afectados y se afecta también su aspecto, ¿no? Porque, bueno, pues con la quimioterapia no hemos hablado porque estamos hablando de la piel, nos hemos dejado el pelo y las uñas a un lado, porque si no estaríamos pues toda la tarde hablando de los efectos que tiene la quimioterapia también en anejos. Entonces el problema del pelo y de las uñas es un problema también serio y que afecta de manera muy evidente a las personas que sufren este tipo de enfermedades y que reciben este tipo de tratamientos, ¿no? Pero la piel también es un factor que afecta psicológicamente pues a las relaciones sociales, ¿no? Cuando tenemos una patología, pues puede ser una psoriasis, puede ser un vitíligo, bueno, pues estas patologías nos afectan de manera que nuestro entorno se fija en lo que nosotros tenemos. Un efecto secundario de una medicación, como puede ser la quimioterapia, también puede afectar psicológicamente a ese paciente, ¿no? En este caso, ¿qué recomendaciones, pues desde el punto de vista de la farmacia, bueno, pues con este tratamiento, con estas recomendaciones que yo te doy, cómo podríamos encauzarlo? Porque muchas veces hacemos las funciones de psicólogo también, ¿no?, en la farmacia.
Creo que nos hemos dejado un tema que quizás es importante y que puede ayudar a mejorar pues el estado psicológico, quizás más en este caso de la mujer que del hombre, ¿no? Y es el maquillaje corrector, que es otro de los temas que tratamos y que abordamos en el máster de dermocosmética. Y es que las personas, o me voy a centrar un poco en las mujeres, ¿no? por el tema del maquillaje, aunque también lo podrían utilizar los hombres, por supuesto, yo creo que es algo que nos ayuda a sentirnos psicológicamente bien, ¿no? Como bien ha explicado María, pues uno de los síntomas, o otro de los síntomas es la caída del pelo, pero no solamente del pelo, o sea, en general, sino del pelo, pues de las pestañas, de las cejas. Entonces, eso hace que cuando nos miramos al espejo por las mañanas, pues a veces ni siquiera nos reconozcamos en esa persona, ¿no? Y que haya una afectación, además de lo que es la patología ya en general, sino también del estado físico. Cuando tú has sido una chica o una mujer que te gusta pues arreglarte, que te gusta maquillarte y de repente pues te ves pues sin pelo y te ves con mala cara, ¿no? Pues te sientes todavía, o tu ánimo es todavía peor. Por eso yo creo que el maquillaje corrector es importante a la hora de pues cerrar un tratamiento dermocosmético para una persona que está en tratamiento oncológico, ¿no? Es muy importante la utilización de stick correctores. Sabemos que los stick verdes pues, nos van a ayudar a camuflar todo lo que es zonas de rojeces, ¿no? Telangiectasias, que es bastante frecuente en este tipo de pacientes, y stick más hacia el amarillo o hacia el coral nos van a ayudar a cubrir zonas más violáceas o moradas, ¿no? Entonces, utilizar maquillaje corrector, utilizar correctores y maquillajes pues, hipoalergénicos, sin perfume, que nos den color, que nos ayuden a, cuando nos miramos al espejo, sentirnos un poco más guapas, hace que psicológicamente estemos mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es otro de los temas a abordar en el paciente oncológico, no solamente pues, cuidados hidratantes, sino también cuidados correctivos o maquillaje corrector. En lo que me preguntabas directamente sobre la psicología o cómo el farmacéutico hace de psicólogo con estos pacientes, yo creo que los farmacéuticos cada día hacen esa labor, ¿no? De psicólogo frente pues, a pacientes que tienen pues, enfermedades crónicas, que tienen que tomar medicación durante todos los días y pues qué mejor que atenderlos con una sonrisa, ¿no? Simplemente el atender a ese paciente o a ese cliente o a ese consumidor con una sonrisa cada día hace que ellos puedan sentirse un poco más felices, ¿no? Todo está en nuestra mente, como sabemos, y el desarrollar actitudes positivas como farmacéutico hace que tu cliente o tu paciente también lo viva, ¿no? Si cuando viene esa persona con el pañuelo en la cabeza, con la mala cara, nosotros ponemos esa cara de ¡ay, Dios mío, qué horror!, ¿no? Pobrecita lo que está pasando, pues evidentemente lo único que hacemos es incrementar ese malestar o esa frustración psicológica que sufre esa persona. Sin embargo, cuando somos capaces de atenderlos con una sonrisa, de minimizar un poco pues toda esa complejidad que tiene el sufrir un cáncer y pues decirle que hoy estás más guapa, que hoy te veo mejor cara, pues evidentemente todo eso ayuda a que esa persona se sienta mejor. Las emociones negativas están asociados a pensamientos negativos. Entonces, si yo como farmacéutico estoy pensando, pobrecita, esa persona que está sufriendo un cáncer, que tiene 2 hijos, que pues no sé, le han dicho que pues, va a estar pues, con vida 2 años, y todo eso yo lo transmito en emociones negativas, la persona que tengo enfrente evidentemente lo va a sentir y lo va a vivir. Sin embargo, si yo corrijo ese chip, corrijo ese tipo de pensamientos negativos e intento trasladar energía positiva cuando le atiendo, evidentemente esa persona probablemente pues se vaya de la farmacia sintiéndose un poco mejor, independientemente de que sabe y es consciente de la enfermedad que está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno,
hay que ser positivos, y en este tipo de enfermedades, como en cualquier otra, pues también, y como hemos dicho, cáncer no es sinónimo de muerte a día de hoy, por lo que hay que luchar contra la enfermedad y hay que intentar buscar pues todos aquellos cuidados, tanto dermatológicos como en otros casos, ¿no?, que nos ayuden a mejorar la calidad de vida durante los años que suframos la enfermedad. Por tanto, como veis, pues el abordaje de los cuidados de este tipo de pacientes lo tenemos que ver desde muchos puntos de vista. El profesional sanitario que atiende a este tipo de pacientes tiene que tener una formación de calidad, tiene que tener unos conocimientos de aquel paciente al que se está enfrentando, qué es lo que tiene, pero ya no solo un conocimiento técnico de la patología y de aquellos productos que le va a recomendar, sino, como ha dicho Pilar, pues esas actitudes positivas hacen que esa persona se sienta mejor. El conocer cuáles son las afectaciones que puede tener un paciente con un cáncer y que esté además sometido a un tratamiento de quimioterapia y o radioterapia, bueno, pues nos va a hacer poder comprender mucho mejor cuál es la situación que tiene ese paciente, cuáles son los principios activos que le podemos recomendar dentro de la amplia gama de productos de dermofarmacia que actualmente contamos en nuestra mano, ¿no?, en el stock de nuestra farmacia. Todo eso va a repercutir en que nuestro paciente, nuestro cliente, se va a sentir mucho más cuidado, con un trato de calidad, y además va a repercutir también en, bueno, que esa persona puede ser un promotor, ¿no?, una persona que recomiende, ven aquí, porque cuántas veces no habremos dicho ve allí, ve a esa farmacia, porque suelen acertar con lo que te recomiendan, ¿no? Esa es la expresión, suelen acertar. No es que aciertes, es que conoces lo que estás hablando, es que conoces el producto que estás recomendando y, bueno, a veces te puedes equivocar, pero conociendo el producto y conociendo la patología, probablemente tengas éxito. Si te formas en, bueno, pues como nuestro máster, ¿no?, que conoces casi todas las patologías de consulta frecuente en la oficina de farmacia, así como la formulación cosmética, porque nos hemos dejado un poco de lado aquellos activos que además se pueden formular. A día de hoy podemos hacer una formulación cosmética personalizada con los activos que ha dicho Pilar. Bueno, pues en algunos casos no vamos a poder utilizar una fórmula comercial porque tendrá algún excipiente que a ese paciente no le siente bien y podamos formularlo exclusivamente para ese paciente sin ese excipiente. Bueno, pues también vamos a poder conocer en el máster de dermofarmacia cómo se formulan estos productos, esa formulación cosmética personalizada. Teníamos algunas dudas que nos habéis dejado en la página donde os habéis apuntado a la Open Class, y quería comentarlas también para que vosotros bueno, pues que tuvierais las respuestas en directo, ¿no? Nos habéis preguntado qué alimentos se recomiendan para evitar la sequedad de las mucosas. Sobre todo alimentos que contengan alto porcentaje de agua, frutas, verduras, y no consumir aquellos alimentos que puedan hacer que disminuya la salivación, ¿no?, como pueden ser alimentos muy azucarados, alimentos picantes, muy fríos, muy calientes. Bueno, pues los extremos no son buenos, y lo que más va a mejorar esa sensación de sequedad, sobre todo en la salivación, que es quizá una de las molestias más frecuentes cuando se está en un tratamiento de quimioterapia, es la disminución de la salivación. Bueno, pues con ese tipo de alimentación, sobre todo frutas frescas, verduras con un bajo índice de cocción, para que no pierdan sus propiedades, todo eso va a mejorar mucho lo que es la hidratación. También nos preguntabais con qué solución es aconsejable lavar las úlceras tumorales en los pacientes oncológicos. Y aquí bueno, estábamos de acuerdo en que los pacientes oncológicos, cuando hay un proceso de ulceración, lo mejor es ir al profesional de enfermería a que lo vean,
a que haga un seguimiento, porque bueno, pues nos podemos encontrar con un problema serio si ellos no hacen ese seguimiento, ¿no? Sí, como bien decía María, pues estábamos hablando un poco de las úlceras antes, y las úlceras son pues patologías de la piel, por definirlo de alguna forma, complejas, y igual que hablábamos antes de la radiodermitis o del eritema en distintos estadios, pues las úlceras pasa un poco parecido. Cuando hablamos de una úlcera en un estadio 1, estamos hablando de una discontinuidad del tejido epidérmico, es una úlcera muy superficial, ¿vale? Entonces podemos utilizar un suero fisiológico para la limpieza de esa úlcera, podemos utilizar cuidados que lleven principios activos aseptizantes, como hemos dicho antes, pues gluconatos de cobre o de zinc, y después utilizar una crema regeneradora que nos ayude a cicatrizar la zona y a ir regenerando esa primera capa o ese tejido epidérmico que se ha perdido. Ahora, cuando hablamos de úlceras en estadios más profundos, cuando hablamos de úlcera en un estadio 3 o un estadio 4, es decir, que toca el tejido hipodérmico, llega al tejido subcutáneo, incluso a veces llegan a tocar el hueso, estamos hablando de úlceras evidentemente muy complejas y que desde la farmacia tenemos que ir acompañados pues, del enfermero, ¿no?, especialista en úlceras, que realmente sea el que diga cómo hay que hacer el abordaje, la cura y el tratamiento de esa úlcera, o si no se hace desde el centro de salud o desde el hospital, pues cuáles son los productos que ellos recomiendan para hacer ese tratamiento, ¿no? Entonces, úlceras superficiales, sí, pero cuando hablamos de úlceras en estadios más complejos es importante que los profesionales sanitarios, médicos o enfermeros nos ayuden en el consejo farmacéutico y en el cuidado de esa úlcera, ¿no? También nos dejabais una pregunta en referencia a las lesiones de la piel que se producen, supongo que en un tratamiento de radioterapia. Efectivamente, como ha comentado Pilar, pues las lesiones que se producen se van a tratar como si fuera evidentemente una quemadura, ¿no? Porque al final una radiación, bueno, pues en este caso es una radiación terapéutica, pero al fin y al cabo es una radiación, y va a producir la misma lesión que se puede producir por una radiación solar en el nivel de intensidad en el que se desarrolle esa quemadura, ¿no?, en la piel, y por tanto se abordará de la misma manera que ha explicado Pilar en la exposición que ha hecho. Y bueno, pues yo quiero agradecer a Pilar, que sé que hemos tenido un día hoy bastante complicado, pero el que esté aquí, el que esté esta tarde con nosotros hablándonos de los cuidados de la piel del paciente oncológico, y espero que, bueno, os animéis, si podéis, a matricularos en el máster en dermofarmacia y formulación cosmética, porque es un placer contar con profesionales como ella y con muchos otros que tenemos en el claustro. Vais a aprender muchísimo, y bueno, os animo a que os matriculéis con UNIR y que podáis aprender y que luego podáis poner en práctica lo que habéis aprendido, ¿no?, para mejorar esa relación con vuestro paciente, vuestro cliente, y consigáis el éxito, ¿no?, que es al final ayudar a esa persona que lo está pasando mal. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí. Pues gracias a vosotros por permitirme, lo primero, participar en esta Open Class, lo segundo, ser profesora del máster de dermofarmacia, y pues gracias a las personas que han estado ahí escuchándonos, y como María, pues os animo a que, si esto es solo un poquito de todo lo que podéis aprender en el máster, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, y yo creo que es una oportunidad para mejorar vuestra proyección profesional, vuestro conocimiento y, en definitiva, vuestra labor diaria y vuestro trabajo pues en frente de pacientes que sufren tratamientos oncológicos, o pacientes que sufren atopia o rosácea, o todas esas patologías de la piel que cada día vemos en la oficina de farmacia, y que a veces nos sentimos un poco perdidos porque no somos capaces de conocer en sí la profundidad de la patología,
o simplemente no sabemos resolver esas dudas que nos plantean de yo para qué quiero esta crema si utilizando otra ya me va bien, ¿no? Entonces es importante tener una argumentación, un conocimiento tanto de la patología como del producto para poder resolver esas cuestiones o esas sugerencias que nos hacen nuestros clientes o nuestros pacientes. Entonces, para mí ha sido un placer como siempre y espero pues haberos ayudado esta tarde. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Un saludo.